Pues bueno, vamos a arrancar con el webinar del día de hoy, la inteligencia emocional puesta en práctica en la seguridad. Pues bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Misael Carranza. Llevo poco más de 10 años trabajando todo este tema de cultura de seguridad, que es el tema que más nos apasiona y del cual va a estar muy relacionado el día de hoy. El tema de inteligencia emocional. Hemos estado trabajando en diversas empresas de consultoría y pues bueno, llevamos poco más de 4 años trabajando con esta empresa de Joint Moment, con este proyecto, trabajando principalmente estos temas de seguridad, cultura de seguridad principalmente, con enfoque mucho hacia la persona. Es el tema, ¿no? Sabemos que hay una parte técnica, esa también la conocemos, la podemos manejar, pero nuestro principal enfoque es en temas de cultura, la persona, entender cómo funciona una persona y cómo estos mecanismos internos, estos procesos internos que tiene una persona afectan en prácticas de seguridad. Entonces, el día de hoy vamos a ver uno de los temas que está muy ligado con algo que hemos hablado mucho, que son las creencias. Ahora lo vamos a ligar con la inteligencia emocional, con la emoción, y un poco practicar cómo se vinculan o cómo se ligan estos dos elementos que trabajamos en algo que nosotros llamamos un modelo simbiótico, donde de un lado están los elementos que son la persona, donde trabajamos que es creencias, emociones, comportamientos y capacidades, y por otro lado está el tema organizacional, que también es muy importante, el tema sistema, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas de gestión que tenemos? El tema de comunicación organizacional, cómo estamos comunicando, cómo son nuestros entornos, tanto sociales como físicos, y temas de liderazgo, cómo está nuestro liderazgo. Y esto obviamente con un enfoque hacia reducir lo que son los riesgos y mejorar nuestros KPIs de seguridad. Entonces vamos a arrancar con esta presentación, vamos a ir guiando, vamos a proyectar también algunos videos. Un segundo para volver a compartir, porque no compartí el audio y sí vamos a estar compartiendo un par de videitos y es muy importante que se escuchen bien. Listo. Ahora sí. Muy bien. El primero no tiene audio, no se preocupen. Vamos a ver este pequeño video y es un poco una reflexión del por qué estamos aquí. Este mismo video lo usamos hace algunos meses en un foro abierto de seguridad y hablamos un poco también de este tema de emociones. Ahorita es un poco ver y compartir un poco más de contenido, buenas prácticas, algunas herramientas de cómo manejar o trabajar el tema de las emociones para ponerlas en prácticas en el tema de seguridad. Este es el video. Es un corto muy rápido, si quieren lo volvemos a pasar. Es un incidente que agarramos de redes sociales que sucedió creo que el año pasado. Entonces si quieren, porque es muy rápido, para los que no pudieron verlo, lo proyectamos una vez más. Denme un segundito. Listo. Un incidente de unos rollos de acero. Sabemos que esto es un tema, los rollos de acero, para los que están en la industria, son muy pesados, llegan a pesar muchas toneladas. El hecho de que estén enrollados en forma circular, pues ya representa un riesgo. Entonces, de aquí se deriva la siguiente reflexión. ¿Has presenciado o vivido algún incidente de seguridad que pudo evitarse con una mejor reacción emocional? Si quieren ahí ir compartiendo en los comentarios para irlos leyendo. Buenos días, Juan Alberto, que por ahí nos saludó. ¿Has presenciado o vivido un incidente de seguridad que pudo evitarse con una mejor reacción emocional? Y en lo que van comentando ahí, quien guste ir compartiendo. ¿Qué tiene que ver el video anterior? El video anterior, si se dan cuenta, hay un incidente, se desprende uno de los rollos, empieza a girar el rollo. ¿Y cuál es la respuesta que tiene esta persona al ver que se viene el rollo? Es simple y sencillamente una respuesta emocional. No podemos indagar cuál fue la emoción. Pudo haber sido miedo, pudo haber sido estrés, pudo haber sido presión, pudo haber sido... hay muchas veces que nosotros... hay un tema que es el tema de la seguridad basada en el comportamiento, pero muchas veces no nos vemos qué hay detrás de ese comportamiento, ¿no? Entonces, cada que sucede algo en el entorno, las personas normalmente tendemos a reaccionar, ¿no? Siempre se va si sientes con esta reacción, exacto, gracias. Y tristemente
es donde la gente se enfoca más en resolver el error, aún sabiendo que se está poniendo en riesgo. Estas personas que manipulaban estos rollos de acero que pesan toneladas, estoy seguro que sabían cuánto pesaban, que había que manipularlas con cuidado, seguramente tomaron algunos cursos, pero el tema es que se pusieron en riesgo al hacer estos movimientos. La prisa, la frustración a veces están involucradas, exacto, ¿no? La prisa, la presión, y luego muchas veces es presión que la misma gente se autoimpone. Hace algunos meses me tocó ir a dar una conferencia en Tampico con una empresa de la industria de oil and gas, y nos decían que acababan de tener un incidente. Era un incidente menor, fue un machucón de dedos. Esta persona se machucó los dedos al estar descargando unos tanques de gas sobre una operación, los estaban descargando de un camión. Y al platicar un poco, que es una de las herramientas que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con la empatía, dice que al platicar, me platicó el profesional de seguridad con el que estaba en ese momento, me dijo que al estar platicando con la persona, esta persona le compartió que se presionó. Me dice, no, es que yo mismo me presioné, como que quería acabar rápido de hacer la tarea. Lo empecé a hacer rápido y pues esto provocó que no me diera cuenta y en uno de esos pues me machucara la mano, ¿no? Y la presión genera frustración muchas veces, exacto. Entonces hay un juego de emociones que se ve involucrada: el estrés, la angustia, el pánico. Tantas personas se lesionan como los auxiliares, exacto. Entonces todos estos estados emocionales en los cuales vivimos y de los cuales muchas veces no tomamos conciencia nos llevan a tomar malas decisiones. Por eso es muy importante, y por eso el día de hoy vamos a ver un poco cómo la inteligencia emocional se pone en práctica, la seguridad, cómo la inteligencia emocional te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Pero antes es un poco entender estos mecanismos que tenemos dentro de nuestro cerebro que hacen que reaccionemos y que tomemos decisiones de alguna forma, ¿no? El querer cuidar su trabajo y a la empresa. Gracias, Edgardo. Ese es muy bueno. Hace muchos años, cuando trabajaba en otra empresa de consultoría, me acuerdo mucho de una frase que dijo una persona, una líder de operaciones. Dice, es que la gente tiene más miedo, emoción, así lo dijo, la gente tiene más miedo de perder su chamba que de ponerse en práctica. Entonces, ¿por qué? Y esto tiene que ver mucho con la cultura del error, ¿no? Cuando un incidente de seguridad, ¿qué es? Es un error, es una falta de atención, es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos los errores dentro de la organización? Pues normalmente son investigados, ¿no? O sea, desde que la investigación de incidentes, ¿no? Siempre he dicho que ese nombre juega mucho en contra, porque si le es a alguien, pues va a haber una investigación, pues la gente desde ahí ya se siente acosada. Puede generar este miedo de, pues, ¿qué me van a investigar? ¿Qué me va a pasar? ¿No? Etcétera, etcétera. Y recuerdo mucho en alguna organización donde alguna vez me tocó trabajar y me tocó a mí vivir un incidente de seguridad porque choqué en el carro en el que iba y era un carro de la compañía. Realmente no pasó nada y no me sentí señalado, no me sentí así como tú fuiste el culpable, ¿no? Sino lo primero es, tuviste un incidente, estás bien, ok, vamos a ver qué pasó, llegó el seguro, etcétera. Pero en ningún momento sentí este acoso de voy a perder mi trabajo o va a haber una repercusión muy grande, no, etcétera, etcétera. Siempre fue como esta ayuda empática de la organización, de los responsables de seguridad. Primero, por salvaguardar la integridad de la persona, después por salvaguardar la integridad, en este caso, del vehículo, que en este caso, si lo llevamos a la operación, sería de la operación, de la máquina, ¿no? Que no se haya afectado. Y ya después reponer el daño y de ahí tomar los aprendizajes, ¿no? Creo que si en vez de investigación le pusiéramos aprendizajes de incidentes, la historia sería muy distinta, ¿no? Porque la investigación es como ver qué pasó, encontrar, ¿no? Y normalmente tendemos a señalar, a encontrar culpables en vez de responsables, ¿no? Entonces, en ese juego de palabras también es donde la gente muchas veces tiende a vivir esta angustia, esta preocupación. Y pues obviamente cuando cometen un error o ver que, como en ese caso de los rollos, que pasó algún incidente, pues la primera reacción es, híjole, me van a correr del trabajo, ¿no? Va a pasar algo, y cómo reacciona esta persona, pues voy a tratar de detenerlo, a ver si con eso ya se solventa, y pues obviamente no pudo, se lo llevó, lamentablemente concluyó con una fatalidad. Entonces, estados emocionales te pueden llevar a tomar muy malas decisiones en tu vida, ¿no? La fatiga mental, los diferentes factores exactos, psicosociales, la falta de atención puede derivar en este problema, ¿no? La presión es porque se tienen que dar los números. Y este es un punto muy importante, gracias Roberto, que siempre lo tratamos cuando vamos con las organizaciones, en los talleres, pero sobre todo con los líderes, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es separar, ¿no? Lo que es el tema de seguridad con lo que es la productividad.
Y hace poco, dentro de esta misma organización donde me tocó ir a esta conferencia, al final uno de los líderes, dueños de la organización, dijo, porque llevan un muy buen récord de seguridad, y dijo, nos estamos dando cuenta que seguridad es buen negocio. Es decir, dijo, ustedes, esta organización, llevaban como el mejor track o récord de todo el conjunto de sitios que tienen. Dice, son los que tienen el mejor récord de seguridad, llevan varios años sin incidentes incapacitantes. Dice, pero no solo eso, llevan el mejor récord de productividad, llevan el mejor récord de merma, llevan el mejor récord de calidad. O sea, dice, y nos estamos dando cuenta que mantener este tema de cultura de seguridad es buen negocio, porque va muy ligada con los demás, que es productividad, calidad, ¿no? Negociación, etcétera. Y la verdad es que han tenido muy buenos resultados. Entonces, cómo la seguridad se vuelve una aliada del negocio, cómo lo vemos como algo parte integral del negocio, y es algo que te va a ayudar incluso a que la gente se sienta más protegida, más segura, más productiva, y esto puede ayudarnos a tener unos mejores negocios y a producir el número. Entonces, ¿cómo lo ligamos, no? ¿Cómo no los desvinculamos? ¿Cómo no se ve como algo aparte? Porque luego es el tema muchas veces sobre las resistencias, de que se ve como algo desligado a la operación, pero al final es algo que está inherente en la operación y es algo que es importante que tengamos que hacer, ¿no? Falta más que los 10 estén convencidos y comprometidos en la prevención de riesgos. Exacto. Y es un tema, ¿no? De como no se cristalizan o como no han visto los riesgos o los resultados o las consecuencias que puede tener un incidente, pues es donde muchas veces no ponen en tela de juicio y toman malas decisiones, ¿no? Porque ahí en el liderazgo ese es el tema, la toma de decisiones, ¿no? Pero cuando están convencidos de que la seguridad te va a ayudar a tener un mejor negocio, porque te puede ayudar a evitar, uno, fatalidades, que gente, ¿no? Creo que es el primero, ¿no? Es de los más importantes, muera en tu operación, y la otra es pues, que no se vaya tu negocio, ¿no? O sea, que el negocio preserve. Entonces, es donde trabajamos mucho con ellos, en demostrar, hacer casos de negocio, cómo la seguridad te ayuda a batir muchos costos, te ayuda a prevenir pérdidas, sobre todo, te ayuda a cuidar y a resguardar el valor, ¿no? Para que después, una vez que ya tienes una cultura firme, ahora sí puedas ver cómo la maximizas, ¿no? Pero primero tienes que tener asegurado el valor, lo que haces, tu operación. Una vez que tengas asegurado, resguardado esto, ahora sí podemos empezar a ver cómo empezar a ser más productivos. Pero el problema es que primero queremos ser productivos y luego queremos trabajar seguridad, ¿no? Entonces, es un camino que es con el que hay que trabajar mucho con los líderes. Pero bueno, entonces, aunado a esto, vamos a entender entonces cómo la inteligencia emocional va ligado con los temas de seguridad. Para esto, vamos a compartir el concepto de inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es mejorar las aptitudes que determinan el dominio mío, y este es el primer punto de partida y es donde siempre partimos nosotros, porque casi siempre queremos apuntar hacia afuera, ¿no? Es decir, pues esto le vendría bien a mucha gente, pues sí, pero primero trabájalo en ti, porque si lo trabajas en ti, vas a ver los resultados primero y después vas a poder permearlo de mejor forma, ¿no? Entonces es trabajarlo sobre uno mismo y después, ahora sí, con las demás personas, ¿no? Manejar las interrelaciones personales. Aquí obviamente el padre o el gurú de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, con su famoso libro de la inteligencia emocional. Tiene varias versiones, hay una de la inteligencia emocional en las empresas, donde ya maneja casos prácticos. Y dice que el arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad de relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas, ¿no? También cómo no nos enganchamos con las otras emociones de otras personas, cómo somos más empáticos, ¿no? Que es un tema que vamos a ver. Hay 5 elementos. Los 3 primeros tienen que ver contigo, con la persona, conmigo mismo. Y la primera es una de las más, y es donde nos vamos a detener casi un poco más durante este webinar, es la autoconciencia. Porque ahí es la llave para trabajar tus pensamientos, pero también tus emociones, trabajar tus creencias y tus emociones, porque la autoconciencia te va a ayudar a ver eso que está pasando en ti internamente primero, ¿no? Ya después vas a poder autorregularte y ya después vas a poder tener esta motivación, porque al final, como ustedes lo vieron, las emociones, aquí la motivación tiene que ver con la semántica de la palabra, ¿no? Que es el motor de movernos. Las emociones nos mueven, las emociones van a regular este movimiento o esta actitud o este comportamiento que yo voy a tener. Por eso es muy importante seguir el camino, ¿no? Y la 4 y la 5 ya tienen que ver en cómo yo me relaciono con las otras personas, cómo soy más
empático con ellos, cómo las comprendo, cómo entiendo qué hay detrás de cada persona ante esta decisión, ante lo que decidió hacer, ante lo que no decidió hacer, etcétera. Y luego cómo mejoramos nuestras habilidades sociales. Y al final esto nos va a crear una cultura. Pero todo empieza en uno. Entonces es muy importante empezar a trabajarlo desde el yo, primeramente. Bien, las emociones y nuestras decisiones. Esta frase me encanta. Si no estás bajo control, no puedes estar a cargo. Y tiene mucho que ver con el tomar conciencia, ¿no? Hay un gran reto aquí, y lo vamos a ver más adelante, que ante acontecimientos, por eso es algo que se tiene que ejercitar intencionalmente desde la conciencia. Es algo que tenemos que empezar a trabajar con intención, es lo que siempre decimos, ¿no? Empezar a buscar espacios, reflexiones donde podamos trabajar esta toma de decisiones. Alguien que no controla sus emociones no puede estar a cargo, no puede tomar decisiones, o las toma mal o no las toma adecuadamente, ¿no? La reactividad emocional nos llevará a tomar decisiones equivocadas, siendo así nuestra peor enemiga ante una crisis, ante un error, ante un incidente, ante una emergencia todavía, ¿no? Entonces, cuando dejamos fluir estas emociones sin filtro alguno, permitiendo que el origen de supervivencia tome el control, seguramente la toma de decisiones se verán afectados y es muy probable que tomemos muy malas decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde se nubla el juicio, donde dejamos que la emoción nos gobierne. Por eso también es algo que tenemos que empezar a trabajar intencionalmente. Nosotros estamos acostumbrados como seres humanos, todas las personas, a operar en patrones. ¿Por qué? Porque así es como trabaja nuestro cerebro, porque así es como nuestro cerebro va a trabajar menos, ¿no? No quiere decir que eso lo decide cada quien, pero nosotros estamos muy habituados a trabajar por patrones desde que somos chiquitos. Entonces hay emociones que muchas veces son muy comunes en ciertas personas, ¿no? Hay quien se pone triste muy fácilmente, hay quien es muy alegre muy fácilmente, hay quien se enoja muy fácilmente, etc. Entonces, pero estos son patrones que nosotros fuimos aprendiendo desde pequeños. Y son patrones que al cerebro le gusta estar repitiendo constantemente. ¿Por qué? Porque así es como yo aprendí durante muchos años a hacer y a actuar y a reaccionar. El problema es que lo hacemos en piloto automático. El problema es que no lo hacemos conscientemente. Y el problema es que el cerebro está tan acostumbrado a eso que hasta le da placer, ¿no? Genera oxitocina, ¿no? Cada que decimos, pasa esto y me molesto, pasa esto y me pongo triste, me pongo a llorar, ¿no? Pasa esto y me pongo bien, etcétera. Entonces es muy importante empezar a identificar estos patrones emocionales que tenemos como personas para romper esos ciclos y tomar más conciencia de la emoción que me genera constantemente mi actuar cotidiano. Porque ahí es donde voy a poder empezar a moldear mi cerebro de una forma diferente para empezar a actuar y a reaccionar de una forma diferente. Entonces vamos a ver un pequeño video que es un experimento muy sencillo, muy rápido, pero es un poco que nos explica cómo funciona nuestro cerebro y cómo los seres humanos muchas veces llegamos a tomar decisiones emocionales y cómo estas nos pueden llegar a afectar si no metemos este tema del uso de la razón o el pensamiento para poderlas moldear. Entonces vamos a ver este juego, incluso es un juego donde hacen este experimento social de cómo el cerebro toma estas decisiones emocionales y cómo nos juegan en contra. El juego del ultimátum es un experimento que sirve para detectar nuestra capacidad para decidir de forma emocional. Lo juegan 2 jugadores. El experimentador les ofrece 100 euros para que los compartan. El jugador A es el depositario del dinero y debe decidir cuánto se queda él y cuánto le ofrece al otro. Solo se puede hacer una única propuesta. No hay más negociación posible. Por su parte, el que no recibe el dinero, al que llamaremos jugador B, debe decidir si acepta o no el ofrecimiento. Si acepta, se reparten el dinero y todos contentos. Si no acepta, los dos pierden y nadie recibe ni un euro. ¿Cómo se hará el reparto? Eso depende de cada cual. Durante décadas se ha jugado en distintos países y se han visto conductas de todo tipo. Hay distintas opciones. Algunos, ante la posibilidad de decidir cuánto reparten, son altruistas y ceden la mitad, es decir, 50 euros al otro jugador.
En ese caso, suele haber acuerdo fácilmente y se resuelve el juego de forma beneficiosa para ambos. Pero, ¿qué pasa cuando el que decide el reparto, el jugador A, prefiere ser más egoísta? ¿Aceptará el otro un reparto en que sale menos beneficiado? ¿O por el contrario preferirá rechazar la oferta aunque él pierda también a cambio de que el otro no se salga con la suya? Según la teoría económica estándar, independientemente de lo que el jugador A le ofrezca al jugador B, este debería aceptar siempre, puesto que, sea lo que sea, siempre será más que nada, que es lo que tiene al inicio del juego. Sin embargo, años de experimentos muestran que los humanos no somos así. La inmensa mayoría de jugadores B prefieren castigar a su oponente cuando éste les ofrece una cifra por debajo de los 20 o 30 euros. Es decir, que la avaricia, a partir de este punto, es castigada de forma sistemática. ¿Por qué preferimos quedarnos sin nada antes que aceptar una cifra pequeña? Ante un acuerdo que consideramos injusto, ante un abuso de poder, nuestra indignación crece y clamamos venganza. A pesar de perderlo todo, preferimos la justicia a un beneficio humillante. Lo que ocurre a nivel cerebral es que dos tipos de razonamiento se enfrentan en esta situación. Por un lado, nuestra parte más racional y lógica, en el córtex prefrontal, nos anima a aceptar cualquier propuesta económica en la que haya una ganancia, por baja que sea. Por el otro, el cerebro más primitivo y emocional nos hace sentir enfadados y deseosos de restablecer lo que consideramos justo. Esta parte gana a primera, haciendo que nuestra decisión sea, finalmente, emocional. De hecho, podemos concluir que el sentido de injusticia es algo innato en nosotros, con un origen biológico que puede ser incluso localizado dentro del cerebro. Se produce una alta actividad en el núcleo estriado dorsal, parte del cerebro asociada con el castigo y la recompensa, y en la ínsula, donde se genera la sensación de aversión. Pero generalmente no suele haber jugadores que ofrezcan cifras demasiado pequeñas. En la práctica, en la mayoría de los casos el jugador A propone un reparto equitativo e incluso, espontáneamente, ofrece una cantidad superior a la que se reserva. No suele ser complicado llegar a un acuerdo. Y, a pesar de que nuestras emociones inconscientes son las que dictan las reglas, el resultado no es nada irracional. En realidad, solo nos dan ventajas. La indignación y la búsqueda de justicia nos ayudan, en la vida, a detectar rápidamente de quién debemos fiarnos y de quién no. Gracias a esta capacidad inconsciente. Muy bien. Ahí se cortaba un poco, cerraban con la parte de relaciones. Si se dan cuenta, nuestro cerebro nos juega en contra, porque incluso es una parte biológica, incluso muchas veces ni siquiera es psicológica, es biológica, ¿no? Es cómo está diseñado el cerebro y cómo las emociones se encuentran albergadas en esta parte primitiva, ¿no? Que es, y cómo el córtex prefrontal, que es la parte de frente que tenemos en todos los seres humanos, es la parte racional. Hace poco, nada más como un paréntesis, ahorita que vi el video nuevamente me acordé, vi un tema de jóvenes. ¿Por qué los jóvenes toman tantas malas decisiones? ¿Por qué son tan impulsivos? Pues es por eso, porque su cerebro todavía no acaba de desarrollarse, ¿no? Su córtex prefrontal acaba de desarrollarse en los jóvenes entre los 22 y 25 años. Tip, ojo, tema de seguridad para cuando contratemos jóvenes, ¿no? Que luego muchas veces decimos, no, es que estas nuevas generaciones, todos pasamos por esa etapa, ¿no? Hay una frase, hace poco vimos un tema de liderazgo generacional y todos pasamos por esa etapa. No es que la generación sea así, sino que están terminando de madurar y desarrollar su cerebro. Entonces, una vez después de los 22, 25 años, el córtex prefrontal, que es esta parte racional que te ayuda como filtro a tomar decisiones de forma más racional, se vuelve más madura. Entonces, después de los 25 es donde ya se puede decir que por eso es donde empieza la edad adulta, donde ya tomas decisiones más racionales y ya no te dejas gobernar tanto por tus emociones, porque muchas veces nos llega a pasar de que en temas de seguridad uno de los grandes retos es las generaciones, los jóvenes, ¿no? Pero bueno, es parte de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y cómo este mecanismo, el racional, nos ayuda a filtrar lo primitivo, que es la emoción y donde se encuentran albergadas. Dado esto, ¿cómo reacciona o cómo trabaja nuestro cerebro? Bueno, primero identificar qué es una emoción y qué es un sentimiento.
porque luego se llegan a confundir. Estamos hablando de inteligencia emocional, no inteligencia sentimental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la emoción? La emoción es una respuesta automática involuntaria, como lo vimos en el video, ¿no? Porque es algo biológico que tenemos todas las personas, que se alberga en nuestro cerebro, en esta parte primitiva. Y los sentimientos ya son el resultado de una evaluación consciente, ¿no? Entonces la emoción puede ser el enojo y el sentimiento ya puede ser una frustración, ¿no? Es algo que ya estamos pensando constantemente. ¿Cuáles son las emociones primarias que tenemos todos los seres humanos? La alegría, el miedo, el amor, la tristeza y el enojo, que son las emociones primarias. De ahí vienen emociones secundarias y vienen emociones terciarias. Y es un gran círculo. Ahorita solo como tema de referencia vamos a hablar de estas tres y de estas cinco, y de estas cinco se desprenden muchas más, las secundarias y las terciarias, ¿no? Para que te acuerdes más de estas 5 emociones primarias, forman un acrónimo muy bonito que se llama AMATE, ¿no? Es alegría, miedo, amor, tristeza y enojo. Sí están relacionadas con esta película que están viendo ahí. Si alguien no la ha visto, se la recomendamos ver. Ya salió la 2. La 2 está mucho mejor. Están hablando ya de un tema de adolescencia. Aquí hablaban de un tema de niñez. Esperamos que saquen la 3 ya de la edad adulta, que creo que va a ser mucho más revelador todavía. Pero bueno, estas 5 emociones, todos los tenemos, son normales. Algunos las tienen, esto que decíamos, ¿no? Algunos tienen desarrolladas más que otras. Hay gente que es muy alegre, hay gente que es muy temerosa, hay gente que es muy amorosa, hay gente que es muy sentimental o triste, hay gente que es muy enojona. ¿Por qué? Porque son patrones de conductas, de emociones que aprendimos desde pequeños, ¿no? Y que hemos aprendido a actuar así, y que nuestro cerebro, como le gusta la cotidianidad, pues es como respondemos constantemente toda la vida. Pero esto lo podemos cambiar intencionalmente si lo queremos trabajar y lo queremos desarrollar gracias a la corteza prefrontal, que es el córtex. Bien, las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Por ahí pueden decir, no, es que la alegría es buena y la tristeza es mala. Pues no, ambas son buenas, ¿no? La tristeza también ayuda, ¿no? La tristeza ayuda a desahogar, a reconectar, a regresar al centro. ¿Qué es lo malo? Que te quedes en esa emoción o que la lleves a un nivel extremo, que se vuelva una depresión, ¿no? Que eso sí es malo. Incluso la alegría, que se podría catalogar como una emoción buena, tampoco, si la llevas al extremo y se vuelve un éxtasis, pues tampoco es buena, ¿no? Y cuántas veces no hemos visto gente en conciertos, en fiestas, etcétera, que están en un estado de éxtasis, que toman malas decisiones y cometen incidentes y ahí van, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por eso las emociones no son buenas ni malas. Todas sirven, todas ayudan para algo. ¿Cuál es el tema? Llevarlas a un nivel elevado que le llamamos nivel 10 o un nivel 0, ¿no? Porque también inhibir la emoción tampoco es bueno, ¿no? Es decir, si alguien que dice, no, es que no te enojes porque es malo, pues no, porque si no va a ser muy permisiva esa persona o no va a poder poner límites, etcétera, ¿no? Y a todo va a tener que decir que sí. Entonces, obviamente no es bueno eso tampoco. Entonces es el tema y el desafío es aquí cómo las regulamos, cómo las mantenemos en un nivel, vamos a llamarlo medio, para que estas no me gobiernen y no me hagan tomar malas decisiones, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Que vayan a atentar contra mi integridad mía o de mis compañeros o de la operación o de la compañía. Este tema es muy bueno y es cómo trabaja nuestro cerebro, y esto lo hace de forma muy rápida, ¿no? Le llamamos los componentes del yo interno. Ante un acontecimiento y una situación, esto que pasó, se desprendió un rollo, tomando como ejemplo el video, se desprende un rollo, empieza a rodar, sabemos que se va a ir a impactar contra el autobús y no sé qué va a pasar. De eso surge una emoción, ¿no? Y esto que vimos, la emoción es espontánea, es primitiva, ¿no? Entonces la emoción es alerta, miedo, no, no, etcétera. Entonces eso hace que y de inmediato pienso, y de inmediato siento, y de inmediato hago una respuesta, pero esos son microsegundos, y más en un tema rápido como esto de que una emergencia, una crisis, un incidente, etcétera. Entonces ese es el gran desafío. Hay 2 ejemplos en el video que vimos al inicio. La persona que actuó mal, queriendo detener un rollo que pesa toneladas cuando él pesa menos de 100 kilos, ¿no? Y que obviamente no iba a tener la fuerza para hacerlo, y al final se lo llevó. Pero hay otra persona que se quedó ahí como diciendo, no, iba a decir una palabra, pero dicen, no, o sea, yo no me meto, ¿no? Ahí pues que vaya y que choque donde sea, pero hasta donde se detenga y que lo detenga otra cosa, ¿no? Yo no me voy a meter a detenerlo. Entonces, hay 2 personas en el mismo video que ante una misma situación tuvieron una respuesta diferente, ¿no? Y ese es el gran desafío, cómo... y tiene mucho que ver cuando vemos el tema de riesgos. Por eso es muy importante, y por eso todo el tema de seguridad parte de los riesgos, ¿no? Identificar peligros y analizar riesgos. Porque mientras más tengas controlada esa parte de identificación de peligros y análisis de riesgos, va a haber
va a poder haber un entendimiento general en la organización. Primero, de que sepas cuáles son tus peligros. 2, de que sepas cuáles son tus riesgos ante estos peligros. Y 3, que sepas cuáles son los controles, ¿no? Y ante este entendimiento general en la organización, puedas tomar mejores decisiones, puedas controlar mejor tu emoción, puedas tener mejores pensamientos, creencias, ¿no? Porque aquí fueron dos respuestas diferentes de un riesgo que tal vez no lo tenían mapeado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si un rollo se desprende cuando estás cargando y empieza a rodar? Y puesto número 1, aléjate, ¿no? O apártate del rollo porque va a ser imposible que lo tengas. Número 2, activa una... No sé, o sea, por eso es muy importante identificar toda esta parte. Porque tal vez estas personas no tenían el mismo entendimiento sobre este peligro y este riesgo al cual se expusieron y por eso tomaron decisiones distintas las dos personas. Uno lo quiso parar, el otro dijo, no, yo no me meto porque sé cuánto pesa y primero está mi integridad, y fue el que corrió a pedir ayuda, yo creo, ¿no? Seguramente. Entonces, eso es lo importante de trabajar holísticamente o sistémicamente todos estos temas, ¿no? Tanto la persona como el tema de riesgos y sistema, ¿no? Porque esto va a ayudar, porque entra la parte racional, el córtex, el pensamiento, que es la segunda, ¿no? La emoción surge, pero ante la emoción surge, te viene un pensamiento. Fueron dos pensamientos distintos, ahorita estamos interpretando, ¿no? Pero la persona que corrió a detenerlo fue, va a pasar algo, me van a correr porque yo tuve la culpa, etcétera, y el estrés, ¿no? Y la otra persona dijo, pasó algo, yo sé qué pasó, ya sé que ese riesgo, no me meto ahí ni del chiste, mejor me detengo, tratar ahí como de ayuda, pero si no, mejor corro a pedir ayuda, ¿no? Si no sé cuál es el procedimiento, ¿no? Por eso es muy importante partir en temas de seguridad siempre desde la parte sistémica, ¿no? La parte de identificación de peligros, análisis de riesgos, definición de controles, empezar a capacitar, ¿no? El tema de capacidad, y después de ahí ya empezar a meternos a estos temas personales de emociones, pensamientos, creencias, ¿no? Porque esto nos van a ayudar a homologar tanto la parte sistémica, técnica que tenemos, como la parte humana, ¿no? Todos los KPIs que manejamos en temas de seguridad, todos tienen que ver con persona. Entonces no podemos desvincular a la persona de la parte de seguridad. Siempre vamos a tener que trabajar en la parte personal, en la parte emocional, en la parte creencias, en la parte sentimientos, en la parte comportamientos, porque somos los que actuamos y movemos las organizaciones. Entonces por eso es muy importante seguir trabajando estos temas, ¿no? Entonces ante un pensamiento ya viene el sentimiento, que es el pensamiento, la emoción racionalizada, y al final va a venir una respuesta. El tema es que todo esto se hace en microsegundos, ¿no? Por eso es muy importante esto que dice abajo, ¿no? La autoobservación, para en vez de reaccionar tener una respuesta, y es estas distinciones que manejamos muchas veces en estos webinars, ¿no? Es muy distinto reaccionar a responder, ¿no? La reacción es inconsciente, la respuesta ya es consciente, ¿no? Y aquí tuvimos dos casos en este video que vimos. Entonces, por eso es muy importante empezar a trabajar estos dos puntos. ¿Cómo influyen las emociones? Las emociones surgen naturales ante un hecho de la vida. Después vienen los pensamientos, que califican y dan sentido y significado a lo que nos pasa. Después vienen los sentimientos, que son el reflejado fiel de los pensamientos y de las emociones. Y al final viene el comportamiento, que serán los que dictaminen los pensamientos a través de los sentimientos. Entonces, si se dan cuenta, la emoción, por eso el primer paso, lo definió Goleman, es la autoconciencia, ¿no? Es el cómo empezamos a trabajar nuestros pensamientos y creencias de seguridad, de resguardo, cómo la seguridad la hacemos un valor en nuestra vida, porque si la tenemos como este valor máximo en la vida, nos va a ayudar a tomar decisiones buenas, y no solo en la empresa o en la organización, en tu vida, ¿no? O sea, vas manejando, vas en la calle. Entonces, hace poco fui a cenar con un amigo de muchos años que trabajamos en una consultoría de seguridad hace muchos años, y empezamos a platicar de el manejo, ¿no? Y me dice, te voy a confesar, y le digo, a ver qué. Me dice, el otro día me tocó ir a Veracruz, nos fuimos por carretera. Me dice, pues sí le pisé un poquito más arriba de lo que es el límite. Le digo, ok. Me dice, entonces creo que ya me relajé en temas de seguridad. Y le dije, pues sí, no. Le digo, porque me estás platicando una decisión de seguridad que tomaste. Le digo, no, o sea, y le digo, la gran diferencia es que ya lo estás haciendo conscientemente. Ahí es donde radica muchas veces la diferencia, ¿no? Y es lo que muchas veces en los talleres que damos de estos temas de pensamientos, creencias, conciencia, etcétera, es lo que decimos. Hay una gran diferencia entre tomar una decisión sin conciencia que con conciencia. Porque puede que tomemos decisiones riesgosas
sin conciencia, como pasó con este hombre. Pero si tomas una decisión riesgosa con conciencia, va a ser muy diferente tu respuesta y tu decisión. Y me dijo, tienes razón, me dice, porque me dice, mi límite era esto, pero sabía que le tenía que bajar. Le digo, ya ves, te autorregulas, ¿no? Es el segundo paso de la emoción. Entonces, pero son mecanismos que hay que trabajar intencionalmente, ¿no? Y son cosas que hay que primero conocer para poderlas empezar a trabajar de forma intencional. Entonces le dije a le digo, ya ves, y le dije, date cuenta, ¿no? Cómo tú mismo te autorregulaste a través del pensamiento de una emoción. Me dice, sí, es que ya me dice, me tiembla, dice, me dijo, me tiembla el pie cuando le voy más de 130, le digo, entonces, le digo, pero ya es una decisión consciente, o sea, date cuenta todo el análisis que haces para una actividad que es muy cotidiana, que para muchas personas es como manejar, ¿no? Pero tú ya lo llevas a una decisión consciente. Digo, y puede ser que haya subido 10 kilómetros más de lo permitido, 20 kilómetros más, pero ya lo estás haciendo conscientemente. Y ya vas a saber autorregularte y tomar mejores decisiones en el futuro. Y al final porque muchas veces lo que decimos en muchas organizaciones y lo que siempre nos dicen es que pues tenemos la condición insegura y no la reparan. Digo, sí, y tal vez vayan a tardar porque muchas condiciones inseguras requieren una inversión de capital fuerte, ¿no? Pero es como tú como persona ante esta condición insegura no le echamos y no caemos en este tema de victimismo, que tampoco ayuda en la emoción, porque es como yo no me hago responsable, no soy autoconsciente, no me autorregulo, y le cedo la responsabilidad a la gente, y por culpa de la compañía es que yo me estoy accidentando. Pues no, porque el principal perjudicado vas a ser tú, ¿no? Y es como ayudamos a la gente a tomar esa conciencia, de decirle, puede que haya condiciones inseguras que no puedas solucionar inmediatamente porque requieren mucho capital, pero cómo conscientemente toma los mecanismos que luego muchas veces la organización te da, ¿no? Cómo haces un análisis de trabajo seguro, cómo da seguimiento a los mantenimientos que se tengan que dar, etcétera. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer, pero muchas veces no las hacemos, ¿no? Entonces, para evitar esa y tomar decisiones más seguras, aun cuando esté esa condición insegura, ¿no? Entonces, es un juego muy interesante el que muchas veces jugamos ahí en los workshops o en las conferencias que damos, porque hay mucha gente y es donde empiezan a caer muchos veintes, ¿no? Es como decirle, pues tú en tu casa tienes muchas condiciones seguras que también no llegas a reparar inmediatamente. Pues lo mismo pasa en la organización, pero tomas tus precauciones, lo analizas y eso te lleva a actuar de una forma distinta desde la parte interior a la parte humana. Bien, ahora, ante la seguridad, porque es muy importante todo este tema, ya lo platicábamos al inicio. Primero, crea conciencia primero de ti, ¿no? De cómo soy, cómo actúo, qué pienso, qué emociones tengo, cuál es mi actuar cotidiano. Entender por qué hago lo que hago, que es mucho el comportamiento, ¿no? Nunca nos detenemos a ver por qué hice lo que hice, por qué reaccioné de esta forma, por qué no, etcétera. Después, la interdependencia, ¿no? Por eso todos estos temas culturales ayudan mucho al tema de seguridad y ayudan mucho al tema de productividad, porque al final creas una cultura organizacional, ¿no? Apalancado de todos estos temas de seguridad. Entonces viene la interdependencia, ¿no? Y la inteligencia emocional promueve la interdependencia, porque no solo es yo y mis emociones, sino también es ver a la otra persona, qué hay detrás del comportamiento de la otra persona, ser más empático con esa persona y al final desarrollar mejor estas habilidades sociales, ¿no? Entonces crea conciencia de los demás, ya no solo es de mí mismo, sino también de la otra persona, y esto ayuda a generar círculos de ayuda, genera más confianza, genera mejores interacciones de seguridad, genera este tema de que si me haces una observación, un feedback, una retroalimentación de algún tema de seguridad, de algún comportamiento, de algo que yo hice, no lo vea mal, sino lo vea como algo bueno, ¿no? Y al final esto nos ayuda a generar esta interdependencia. Y obviamente el último impacto pues, es el positivo, sobre la cultura, ¿no? Crea una conciencia en la organización. Entonces, si se dan cuenta, es una conciencia colectiva organizacional, ¿no? Lo que vamos generando a través de, primero, yo como persona, siempre es la primera premisa, antes de señalar, primero analízate tú y de esto trabájalo y después ahora sí empecemos a apoyar a los demás, a entender a los demás por qué actúan como actúan y esto nos va a ayudar a ir cambiando, primero uno como persona, después los demás apoyándolos y al final el cambio de todos va a crear un cambio organizacional y una conciencia organizacional. Bien, todo esto tenía que ver con la autoconciencia. Les dije, nos íbamos a parar ahí un poquito. Vamos a ver un poquito en los 20 minutos que nos restan los siguientes elementos. Autorregulación, ¿no? Es la forma en que las personas influyen en las características emocionales que experimentan con intensidad, duración y tipos de emociones.
y es cómo expresan estas emociones. El último lo pusimos en negritas. Dicha regulación puede ser un proceso intencionado o automático. ¿Cuál es el problema? Que muchos nos vamos con el automático. ¿Cuál es la invitación a que lo hagas el día de hoy? A que hagas procesos intencionados de autorregularte emocionalmente. ¿Por qué? Porque si no viene la desregulación emocional, ¿no? Que es la dificultad en habilidad para afrontar las experiencias y procesar emociones. Pasa un incidente, pasa algo, hay gente que se paraliza, que se queda en shock y no sabe qué hacer, ¿no? Hace algunos meses me tocó ir a dar un workshop donde hablamos de una situación de crisis. Fue una inundación que me platicaron que hubo en una casa. Me dijo, es impresionante cómo hay gente que entra en shock ante una situación así. Miedo, es el miedo llevado al límite. Otra emoción, ¿no? Que también si la llevamos al límite es muy mala, ¿no? Les da tanto miedo que entran como en shock y se paralizan. Y me dijo esta persona, era casi imposible poder mover a esa persona y teníamos que desalojar el área porque ya nos estábamos inundando. Dice, entonces, de nuevo, como una emoción llevada al límite o una mala regulación de la emoción te lleva a no actuar de forma segura ante una situación, en este caso, que era de emergencia. Y es lo que dice ahí, se manifiesta mediante la intensificamos al máximo o la inhibimos, ¿no? Es decir, no la siento. El que no tiene miedo es, o sea, la intensificación del miedo es el shock, es la paralización, es el entro en me paralizo, ¿no? Y hay un ejercicio muy bueno donde yo una vez lo hice, donde te provocas miedo a ti mismo y yo sentí como se me empezaron a entumir las manos. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar ante esas emociones, ¿no? Y el miedo inhibido, la desactivación del miedo, es alguien temerario. Es alguien que toma riesgos a diestra y siniestra, ¿no? Porque no mide las consecuencias, ¿no? Normalmente estas personas son los que realizan deportes extremos, ¿no? Que se ponen en riesgo constantemente porque esta emoción la desinhiben bastante, ¿no? Y aparte eso les genera placer, ¿no? Oxitocina, y lo que les decía, ¿no? El cerebro se acostumbra. Entonces, como llevan muchos años siendo tan temerarios, haciendo estos deportes, etcétera, etcétera, pues obviamente el cerebro se acostumbra y pues eso los puede jugar en contra en algún momento, ¿no? Ambas opciones no corresponden a una reacción anormal ante estas situaciones, sean negativas o positivas. Entonces es por eso muy importante empezar a regularlas. Aquí les compartimos este método, es muy sencillo, me gustó, es un acrónimo, si se dan cuenta, y tiene mucho que ver con estos que, ¿no? Por ahí hay uno que dice el toma 3, es muy similar, ¿no? Hay otro que le dicen el 3Ps, es pausa, procesa y procede. Este es pausa, ¿no? Entonces, método pausa, piensa antes de actuar, después analiza la situación. 3, usa la respiración. Este es muy importante, este me gustó por la U, ¿no? Usa la respiración para calmarte, ¿no? Es tomar conciencia de nuestra respiración nos ayuda a modular. Es uno de los primeros mecanismos que tenemos que casi no usamos para regular emociones, ¿no? Respirar, y lo tenemos todo al alcance, es gratuito y no cuesta. Después, esto te va a ayudar a tomar conciencia de tu emoción tuya y si estás con alguien, de tu equipo, ¿no? A ver cómo están los demás, hacer un análisis y ahora sí, actúa con seguridad, ¿no? Entonces, llévenselo, aplican el método pausa, hasta se oye marquetero, ¿no? Piensa antes de actuar, analiza la situación, usa la respiración para calmarte, sé consciente de las emociones propias y del equipo y actúa con seguridad. Entonces, sobre todo, esto nosotros lo llevamos mucho en tareas de alto riesgo, ¿no? Tareas de alto riesgo usa mucho esto, situaciones de alto riesgo usa mucho esto, ¿no? Gente que está expuesta constantemente a muchos riesgos o a peligros, también recomendar estas tarjetitas, estas activaciones, compartir estos métodos, porque les van a ayudar a tomar mejores decisiones y obviamente irlos trabajando a la par con ellos, ¿no? Entonces vamos a pasar entonces ahora a la motivación. 15 minutos, vamos bien. La motivación, lo que veíamos hace rato, las emociones nos van a llevar a movernos, ¿no? El movimiento es donde implica esta tendencia a la acción. Entonces las emociones son las que nos mueven y van a impulsar nuestras motivaciones y a su vez dirigen nuestras percepciones dando forma a nuestros actos. Entonces por eso es muy importante también trabajar la motivación. Hay dos tipos de motivación. La motivación interna, que desde mi punto de vista es la que hay que trabajar más. Parte de lo que estamos viendo, autoconciencia, autorregulación, tiene que ver con esta motivación intrínseca, ¿no? Es darme cuenta, porque
está motivada por el motor personal interno, crecimiento personal, valores, creencias, aptitudes personales, etcétera, ¿no? Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Asistir a un curso por el compromiso de aprender, ¿no? Usar el equipo de protección personal porque sé que me va a ayudar a salvaguardar mi integridad física, ¿no? Seguir los procedimientos porque sé que es lo correcto, es lo más seguro y es lo más productivo, ¿no? Entonces, todo este tipo de motivaciones internas, pensamientos, creencias, valores, ¿no? Hay un tema de los valores son tus creencias jerarquizadas, ¿no? Entonces, si dentro de tus creencias o pensamientos no está la seguridad, pues tampoco lo vas a tener como valor. Y si no es un valor, pues no lo vas a seguir. La gente se mueve por valores. Nuestro actuar y nuestro comportamiento tiene que ver con valores. Entonces, también trabajamos mucho en posicionar la seguridad como un valor dentro de tu vida, ¿no? Porque luego muchas veces hacemos estos ejercicios y uno de los valores que casi siempre sale es la familia, ¿no? Y la familia, les tengo una mala noticia, es una motivación externa, ¿no? Extrínseca, ¿no? Son factores externos, prestigio, dinero, éxito, ascenso, familia, ¿no? Etcétera. De aquí en el mismo ejemplo es asistir a un curso por el beneficio que representa la calificación, el cumplimiento, ¿no? Cumplir porque el de seguridad me está diciendo, ¿no? Cumplir porque si no me van a levantar una sanción, cumplir los temas de seguridad, ¿no? Y muchas veces, y aquí es mucho la reflexión, casi siempre la motivación la hacemos externa con las personas, ¿no? La consecuencia, el premio, el castigo, que no está mal, no estoy diciendo que no esté mal, pero es cómo juntamos o empezamos a trabajar en las dos, ¿no? Tanto la externa, ¿no? Esta consecuencia, premio, castigo, no sé, llamada de atención, feedback, etcétera, ¿no? Que todo esto es externo, ¿no? Familia, incluso, muchas veces, muchos temas de seguridad lo ligamos a familia, pero al final la familia es un tema externo. Y cómo empezamos a trabajar en lo interno, dentro de la persona, porque al final lo externo se puede acabar o puede desaparecer o puede cambiar o X, pueden pasar muchas cosas con lo externo, pero lo interno, eso nunca va a cambiar, ¿no? Eso siempre lo vas a traer contigo y es donde decimos que la seguridad o una cultura se vuelve sostenible en el tiempo, ¿no? Porque ya no vas a necesitar al policía, al de seguridad, al supervisor, ¿no? A la norma, a la regla, y ya la persona lo va a hacer por convencimiento, por valor, etcétera, ¿no? Por eso decimos que es de los más importantes. Hay que trabajar en los dos, pero poner más empeño o ímpetu en la motivación interna, porque es la que va a permanecer con la persona dentro y fuera de la organización. Porque dentro y fuera nos afecta si llegan a tener un incidente de inseguridad. Muy bien, vámonos, con esto terminamos las 3 personales: autoconciencia, autorregulación y motivación. Vámonos con las 3 externas, que es cómo nos relacionamos, ¿no? La empatía. La habilidad de ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona, entendiendo y comprendiendo sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, sus preocupaciones, sus pensamientos, etcétera, ¿no? Es una competencia clave que pone de manifiesto lo de comunicarnos y sea el puesto que tengamos, la empatía te va a beneficiar en las relaciones más estables y sólidas, ¿no? Y aquí, ojo, porque muchas veces pasan los temas de seguridad de alguien comete algo y lo primero que llegamos es a regañarlo en vez de escucharlo porque hizo lo que hizo, ¿no? Y viene como este motivo externo de llamar la atención, decirle papá, y es como hemos actuado muchas veces y es donde decimos que esta persona ya no entiende, ya, ¿no? Y cero empatía, ¿no? Oye, pasó esto, ¿qué pasó? Platícame, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿No? ¿Qué emoción te llevó a tomar esta decisión? ¿No? Etcétera, etcétera. Desde un tema empático, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino más bien para entender qué pasó con esa persona y desde ahí poderla ayudar. Recuerden que hace poco me compartieron en un curso un concepto de influencia muy padre que me gustó, que dice que influencia, para tú poder influir en una persona, que es lo que buscamos en temas de seguridad, en cultura, para poder cambiarlos, es para tú influir en una persona, poniendo estos dos, con mis manos, estos 2 círculos. Primero, tienes que meterte en el mundo de la otra persona. Y esto se logra con la empatía, escuchando, ¿no? Entendiendo, comprendiendo, evitando el juicio. Para que una vez que la tengas, que ya estés dentro tú de su mundo, la puedas llevar al tuyo. Entonces, primero entramos en el mundo de la otra persona y después te la llevas a tu mundo, que es el de la seguridad, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la influencia y la empatía es un arma súper poderosa que nos va a ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño video, es el último, el segundo,
Este es de una autora muy buena que les recomiendo, se llama Brené Brown, que se ha dedicado a platicar mucho sobre estos temas de empatía, vulnerabilidad, etcétera. Entonces vamos a platicarlo y de ahí un poco a ver las diferencias entre lo que es empatía y simpatía, que es muchas veces donde la llegamos a confundir. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us. It's incredibly painful. And we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bien, eso es lo que genera la empatía, conexión. Y eso es lo que más carecemos a la hora de hacer interacciones de seguridad, de conexión. Generamos muchas veces más desconexión, ¿no? La gente se siente regañada, se siente llamada la atención, ¿no? No se sienten escuchados, es más de que llegas y me dices qué hacer, qué hice mal, ¿no? O peor, y muchas veces dicen, y cuando hago las cosas bien, cuando hago temas de seguridad bien, ni siquiera me dan las gracias, no me reconocen, etcétera. Entonces ahí hay muchos componentes, ¿no? Entonces la empatía te ayuda a generar conexiones entre personas, entre humanos, que somos todos nosotros. Al final todos somos seres emocionales, todos tenemos emociones, todos tenemos pensamientos, todos actuamos de la misma forma como hemos venido procesando, como hemos venido viendo. Entonces de ahí viene la importancia de generar, y ser empático, generar conexiones te va a ayudar a generar una cultura interdependiente, ¿no? Donde ya no solo soy yo, sino también me preocupo por la otra persona, desde otro ámbito, desde otra posición, desde otro acercamiento, desde un acercamiento distinto. Ya no es tanto llegar y decirle, sino es llegar y escucharlo, entenderlo, comprenderlo, y de ahí poderlo moldear, recomendar, dirigir, guiar, acompañar, facilitar, ¿no? Es muy distinto, es ese tipo de acompañamientos. Bien. Vamos a pasar entonces finalmente, el punto es, una vez que ya hayamos trabajado la empatía, pues obviamente trabajar las habilidades sociales, ¿no? Es cómo nos ayudan a resolver problemas, el arte de relacionarnos con los demás, con el mundo que nos rodea, formas de comunicación tanto verbal como no verbal, ¿no? Son aquellos comportamientos eficaces que nos van a ayudar en estas interacciones. Uno muy padre es la asertividad, ¿no? Expresar lo que creo, lo que siento y lo que deseo de forma directa, honesta, ¿no? Y haciendo valer los propios derechos, pero también respetando los derechos de los demás, porque aquí también
El otro día me acuerdo mucho de un concepto que me dijo una amiga, me dice, es que muchas personas confunden el término sincero, ¿no? Puedo ser sincero contigo, ¿no? A ser sincericidas, ¿no? Y se la pasan siendo sincericidas con todo el mundo. Entonces, ojo, tampoco es que te la pases siendo sincero con todo el mundo, sino realmente decir lo que piensas, lo que crees. Y esto al final van a generar entornos de confianza, ¿no? Donde pues, te va a ayudar a ver lo que realmente la gente piensa, porque en temas de seguridad es muchas veces lo que pasa, la gente no dice las cosas, oculta información, no dice errores por miedo, por desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante saber decir no, pedir favores y hacer peticiones, es súper clave, ¿no? En estos temas de seguridad, luego estamos en muchos procesos de coaching, ahorita estoy llevando uno con una persona de un tema operativo, me dijo y se dio cuenta que tenía que hacerle varias peticiones a su jefe, ¿no? A su manager, y son cosas que a veces las damos como por hecho muy sencillas, pero que a la gente muchas veces les cuesta trabajo, ¿no? Entonces lo ayudamos a estructurar de qué forma le podría hacer esa petición a su jefe en estos temas de seguridad que necesitaba trabajar con él. Capacidad de expresar sentimientos positivos o negativos, bueno, que ya vimos que no son positivos y negativos, sino este tema de cómo me siento en este tema, tal vez me siento positivo, me siento negativo, ¿no? Y la capacidad de iniciar y continuar o terminar conversaciones generales. Este es otro punto clave, ¿no? La comunicación es una herramienta básica de liderazgo en seguridad. Si no me comunico con la gente, no voy a poder lograr una influencia sobre ellos. Entonces también cómo vamos desarrollando estas habilidades para tener estas conversaciones, continuarlas, iniciarlas. Si es una conversación incómoda, si veo que el director general está haciendo un acto inseguro, pues cómo tengo esa capacidad de acercarme con él, iniciar esa conversación con él, ¿no? De retarlo proactivamente, de escucharlo, ¿no? También de entenderlo, de generar puentes, de negociar, etcétera, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a poder crear mejores lazos, mejores vínculos y dar lo mejor de nosotros. Y pues bueno, restan 2 minutos. El nombre de la segunda doctora es Brené Brown. Ahorita lo escribimos, se los escribo aquí para que lo tengan. Tiene una serie en Netflix que se los recomiendo mucho. Brené Brown, que habla sobre la vulnerabilidad, el poder de la vulnerabilidad, pero habla mucho del tema emocional también. Se dedica mucho a este tema y todo esto que acabamos de decir está muy relacionado. Ella habla también que la emoción te lleva a la acción si no lo hacemos de forma consciente. Bien, pues con esto vamos a cerrar el webinar del día de hoy, la inteligencia emocional, que vimos, dominio de uno mismo y manejo de las relaciones. 5 etapas, nos detuvimos en la primera porque es la crítica y la más clave, pero aún así repasamos la anterior. Autoconciencia, acuérdense, cómo tomamos conciencia para no tomar decisiones emocionales, y cómo usamos el pensamiento y la creencia como filtro, ¿no? Esto que tenemos en el córtex prefrontal para no dejarnos llevar por ese... Biológicamente tenemos esta instintiva de reaccionar ante algo que nos pasa de una emoción, con una emoción. Luego, cómo logramos regularnos, ¿no? Procesos intencionados, trabajados, no llevarnos en automático. Y aquí se lleva el método pausa, ¿no? Que es actívate, usa la respiración, ve cómo están las demás personas y al final actívate o actúa de forma segura, ¿no? Después acabamos de ver la empatía y cómo las habilidades sociales nos van a ayudar a ser un mejor líder y una persona ante esto. Es una serie en idioma español, no, está en inglés, pero tiene subtítulos, esta que les comenté. Muy bien, pues con esto damos por concluido. Muchas gracias a los que nos estuvieron compartiendo comentarios. Vamos a leer algunos, faltan más líderes, ese ya lo leímos. Sienta, piensa y actúa es lo correcto, pero normalmente se actúa de manera visceral, exacto, y nos exponemos ante riesgos de manera inconsciente. Gracias, Javier, muy buena reflexión, totalmente de acuerdo. También aplicar, detenerse, observar, analizar y actuar. Hay muchos, ¿no? Aquí el pausa, ahí lo compartimos, si les hace sentido, más que bienvenido. También actúan de manera instintiva, es decir, hábitos inconscientes, y es otro, exacto. Y es un poco lo que decíamos, ¿no? De que estamos acostumbrados y el cerebro se acostumbra a actuar de manera, porque así ahorra más energía también, y es lo que siempre busca el cerebro, optimizar energía. Entonces, ante patrones, es importante identificar patrones, tomar conciencia y de ahí poderlos cambiarlos de forma consciente e intencionalmente. Son personas que dicen, no pasa nada, y siempre lo he hecho así, pensamientos, creencias, ¿no? Que son muy temerarios, ¿no? Esto que veíamos, yo creo, ahí salió. No vieron, no escucho nada, creo que sí se vieron, esperemos que no hayan tenido problema. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, nos quedamos un par de minutitos en el chat, pueden abrir su micrófono con todo gusto.
Y si no, pues agradecerles por haberse conectado. Les dejamos nuestros datos finalmente si necesitan algún acompañamiento, alguna charla, si quieren seguir platicando del tema. Como vieron, es un tema que nos apasiona. Entonces, más que gustosos de poderlos acompañarlos en cualquier proceso de cambio de cultura, inteligencia emocional, liderazgo en seguridad, creencias en seguridad, conferencias en seguridad. Con todo gusto podremos crear una buena sinergia y compartir nuestra experiencia en este tema que hemos trabajado muchos años. A veces los de seguridad dicen que pensamos muy catastrófico. Pues dile, es que tenemos que pensar en el peor escenario posible, ¿no? Son metodologías de análisis de riesgos. El peor escenario posible. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus mensajes, Ninel. Gracias, Javier. Exacto, ¿no? Pero hay que explicarles esa parte, porque si luego si dicen, no, te vas al extremo. No es que vaya al extremo, pues son riesgos que ya pasaron tal vez en otra industria, ¿no? De lo que les pasó a los japoneses, ¿no? Con los tsunamis. Bien, gracias por la plática. ¿Dónde podemos ver el video de la grabación? El video de la grabación, nuestra compañera Jennifer López, no se emocionen, no es la cantante, sí se llama, les va a mandar un correíto a los que pudieron asistir y a los que no, con la grabación. Y por ahí, obviamente, si quieren seguir platicando del tema, traen alguna necesidad, con todo gusto podemos sentarnos a seguir platicándolo. Prepararse para lo mejor y lo correcto. Asertividad, gracias, muchas gracias. Gracias, Dinora, gusto saludarte nuevamente. Pues listo, muchas gracias, que tengan un excelente día y recuerden trabajar de forma intencional su inteligencia emocional, primero para, desde nuestro testimonio, ser partícipes y poder influir a las demás personas. Que tengan muy buen día y seguimos en contacto.